Estamos en vivo. Como dicen los poetas del reggaetón, estamos en vivo. Salud. Bueno, anteriormente había hecho una... Surgió esto, digamos, de querer hacer una serie de videos que hablaran sobre la contingencia, sobre lo que se está viviendo, algunas perspectivas, digamos, sobre lo que es una constitución, sobre lo que es el proceso constituyente. Obviamente desde el prisma de lo que es el mundo evangélico, ¿vale? Soy cristiano evangélico pentecostal, vuelvo a hacer énfasis en eso. Y me propongo en este video, muy sucintamente y de manera lo más pedagógico posible, poder interactuar con ustedes para que hablemos sobre qué es una constitución, puesto que actualmente, ah, gracias al auspicio del Tribunal Constitucional, tenemos esta mini constitución, ni más ni menos que por la tercera cámara. Miren quién me la regaló. ¿Ah? ¿Se ve ahí? El Tribunal Constitucional. Bueno, he visto muchos videos, muchas predicaciones, muchas conversaciones sobre lo que es una constitución digo, lamentablemente hay mucha ignorancia respecto de lo que es una constitución en sí. Por lo tanto creo que es muy importante como evangélicos ser entendidos en los tiempos, primero que todo conocer qué es una constitución, cuál es la constitución actual que queremos y hacia dónde queremos ir, ¿vale? Eh, entonces estaba yo analizando tiempo atrás un libro de Juan Stam, un teólogo, sobre la escatología, y me quedó marcado algo que está en el libro primero de Crónicas 12:32. Dice: de la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos, para saber lo que Israel debía hacer, 200 jefes con todos los hombres de su tribu bajo sus órdenes. Es decir, de los hijos de la tribu de Isaacar eran personas que eran entendidas en los tiempos. Creo que puede ser tal vez un buen modelo inspirador de lo que hacia donde nosotros como evangélicos debiésemos orientarnos, ¿vale? Es muy importante. Voy a partir entonces. Primero, tengo aquí un apunte por si acaso, si quieren me van haciendo todas las preguntas que quieren para que vamos interactuando sobre lo que es una constitución. Primero, resulta bastante importante y muy relevante indicar que en estas materias, estamos hablando de derecho constitucional, no existe neutralidad política. ¿Ah? Ya vamos a hablar de esta idea de la política que está muy sucia, igual que la palabra pueblo, ¿vale? Estamos hablando de una familia del derecho, el derecho constitucional, que es una que está cargada de ideología y de política. El derecho constitucional surge de este juego político, de la dialéctica política, ¿vale? Esto, por lo tanto, debemos entenderlo en el buen sentido de lo que decían los griegos de la polis, ¿ah? O de la cosa pública, la res pública. Entonces, creo que la primera acotación es tomar distancia de estos discursos, ¿ah? Que tienen una pretendida neutralidad ideológica o intentan despolitizar algo cuando en realidad estamos hablando de política, ¿ah? No es algo negativo. Y esta reflexión jurídica, inclusive la reflexión teológica, reclama una posición política. Es bueno y sano transparentar desde dónde pensamos y qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Eh, para dar una muestra de que esto, el derecho constitucional en sí y todo lo demás son decisiones puramente políticas en la historia, podemos analizar, por ejemplo, lo que es el New Deal, ¿vale? Este ejemplo lo da el profesor en Derecho Cristian Viera, que es uno de mis autores que sigo, que básicamente frente a una crisis, ¿qué es lo que hay? Es una opción política, ¿vale? El New Deal norteamericano, al señalar que es una opción política incluso en circunstancias de escasez, o sea, no había mucha coherencia o lógica para actuar de esa manera o reaccionar de esa manera. Ya, vamos viendo. Constitución, en primer lugar, ¿qué es una constitución? La palabra constitución invoca algo radical, algo importante, algo que constituye, ¿vale? En otras partes del mundo, para que podamos ir entendiendo, a esto se le denomina como ley fundamental en el caso de Alemania, o también Carta Magna. Ley fundamental invoca esto de, ¿no es cierto?, una ley que fundamenta, que es el principio, que es como la base de todo. O la Carta Magna, que quiere decir que es lo máximo, ¿vale?
Es decir, es la base de la estructura de una república o nación, ¿vale? Es por estas razones que decimos que es política, ¿vale? No sé si se entiende. Recordemos esa clasificación que a todos nos enseñaron en algún momento, que somos animales sociales. Son politicón, coinonicón, ¿cierto? Entonces existe dentro de esto una dinámica de interacción, por eso debemos tomar distancia de una idea que imagina la política solo dentro de los partidos políticos. Constantemente estamos haciendo política, no política partidista, ¿vale? Eso es una diferencia importante. Entonces, cuando hablamos de constitución, hablamos de una estructura que se acuerda políticamente. ¿Para qué? Para nuestra convivencia, ¿ya? De esta norma fundamental, de esta norma máxima, de este pacto social, pues no solo es norma jurídica, sino que también es un pacto social que permite nuestra convivencia, ¿vale? Podemos analizar al menos tres elementos que considero que son sumamente importantes. Valentina Mendoza me está saludando. Hola Valentina, ¿cómo estás? Tres elementos que contiene o desde la cual podemos clasificar la Constitución, ¿vale? En primer lugar, los principios de la Constitución. La Constitución Política de la República, contiene principios. Por ejemplo, el Estado al servicio de la persona, el bien común. Entre paréntesis, ¿qué es el bien común? Son buenas preguntas que debiésemos buscar. Debiésemos buscar o acercarnos con contenido. ¿Ah? A veces somos bastante buenos para los enunciados y nos quedamos cortos en los contenidos. ¿Ah? Un acercamiento, ¿cómo se denomina? A veces fenomenológico. Como en simple, las cosas son, pero están determinadas por su contenido. ¿Vale? La subsidiariedad, una idea bastante disputada y para nada pacífica en el mundo del derecho. O sea, piensen ustedes que esta discusión que se está dando ahora, de la cual pareciera ser para algunos el apocalipsis, y hay dos bandos, unos del cielo, otros del infierno. No, es una discusión académica que ha existido durante bastante tiempo. Es cosa de revisar algunos libros de derecho, incluso algunos que han sido muy famosos, como los de Fernando Atria, que, ¿no es cierto?, él tiene esta idea de la Asamblea Constituyente. De hecho, hay una caricatura que hacen por ahí que dicen los Atria Boys o el atriarcado, haciendo, digamos, tal vez un poco mofa de eso. Y también están los textos del Instituto de Estudio de la Sociedad. Ahí está Manfred Svensson, Sergio Verdugo, Claudio Alvarado, personas que se han dedicado a investigar y a escribir sobre esto, ¿vale? Entonces hablamos de democracia, es un principio de la subsidiariedad. El principio de la subsidiariedad, para algunos autores, sobre todo los que sigo, transparento, señalan que la subsidiariedad no está en el texto constitucional, sino que más bien es un trabajo interpretativo. Pero me he propuesto para la subsidiariedad, como hay tanto por ahí, verlo en otro video, ¿vale? Entonces tenemos el primer elemento, que son principios. En segundo lugar, tenemos derechos. La Constitución contiene principios, ya los vimos, y contiene derechos. Cuando hablamos de derechos, hablamos en estricto rigor de derechos fundamentales, o como algunos también conocen muy popularmente, derechos humanos. Esos derechos son de las personas naturales, es decir, suyos y míos, ¿vale? No son subjetivos, son adscriptivos, son de nosotros, es decir, se tienen por el solo hecho de tener dignidad. Las personas son titulares, nosotros somos los titulares, nosotros tenemos el derecho, y el Estado es el destinatario. ¿Ya? Por eso siempre está esta disputa de los derechos humanos. ¿Tienen los carabineros derechos humanos? No, no tienen derechos humanos porque están actuando como agentes del Estado. Tienen en sí, ¿no es cierto?, el monopolio legítimo de la fuerza, y contra eso es que nosotros nos resguardamos, ¿vale? Entonces el Estado es el destinatario, nosotros somos los titulares. Estos derechos limitan al Estado por cuanto éste tiene el monopolio legítimo de la fuerza, ¿ya? Para esto siempre en derecho existen catálogos de derechos, los derechos de primera, segunda y tercera generación, porque estos derechos son conquistas históricas, ¿vale? ¿Qué dice? Gabriel Aguilera está viendo, qué tierno, ¿vale? Entonces, son conquistas históricas, por eso se da esta dinámica de generar catálogos de derechos primera, segunda, tercera, cuarta generación. Ahí salen los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos, en fin, hay todo un catálogo de derechos, ¿vale? Sobre estos derechos que contiene la Constitución,
para hacer un poco más dinámico esto, yo he referido algunos puntos que ustedes, si quieren, me pueden debatir, rebatir y hacer lo que quieran. La idea es dialogar, básicamente. Este es el juego político. En este aspecto está el afamado artículo 19 de la Constitución Política de la República, que digamos que es como el núcleo de estos derechos. También existen tratados, ¿no es cierto?, que el Estado ha ratificado. Tenemos el afamado artículo 19 con 25 numerales sobre este tema. Te van a decir, oye, pero tiene 26. Pero el 26 tiene que ver con reglas de garantía. Estamos hablando de derechos sobre nosotros. También podemos disputar sobre eso, ¿vale? Sobre derechos fundamentales. Un ejemplo sobre este asunto es el derecho contenido en el artículo 19, numeral número 11. Voy a ilustrar un poco la lógica que tienen los derechos, ¿vale? Sobre la Constitución. ¿Qué entendemos por derechos versus qué entiende la Constitución? Para ver quizás cuál puede ser el germen que ha generado esta crisis. Que no es la ONU la que está detrás, que no son los homosexuales, que no es la diversidad sexual, nada. No, hay un descontento social. Más adelante vamos a hablar de eso, ¿vale? Entonces me parece muy importante analizar este catálogo de derechos, pero detenerme solo en uno. Un ejemplo sobre este asunto es el derecho contenido en el artículo 19, numeral número 11, que es la libertad de enseñanza. ¿Qué podríamos entender nosotros por la libertad de enseñanza? La libertad de enseñanza puede ser un proyecto autónomo y de pluralidad, ¿vale? Por eso existen colegios católicos, masones, laicos, distintos proyectos educativos. De esa manera, digamos, se entiende racionalmente, ¿vale? ¿Qué es la libertad de enseñanza? La autonomía y la pluralidad. Cuando hablamos del Estatuto de la Libertad de Enseñanza y la Constitución como la desnaturaliza, por parte de la Constitución, puesto que la Constitución, este derecho lo lee, miren, pongan atención, lo lee en clave económica. Dado que el derecho a la libertad de enseñanza, que nosotros entendemos como la autonomía o la pluralidad de tener un proyecto educativo, es ni más ni menos que, entendido de esta manera, es el siguiente, léanlo, 19 número 6, abrir, organizar y mantener, ¿cierto? Son las palabras clave, abrir, organizar y mantener. Uno entendería esto como un proyecto educativo autónomo, es decir, evangélicos, por eso hay colegios evangélicos, laicos, masones y católicos. Sin embargo, este derecho, ¿vale?, que no se refiere a eso, sino que lo lee desde una clave económica, consagra que solamente abrir, organizar y mantener, ¿vale? Esto consagra de alguna manera la arquitectura neoliberal, que tanta pompa, digamos, algunos, también es cierto que hay muchos slogans sobre esto, pero poco se habla en sí del corazón de esto. Yo pienso que este puede ser un muy buen ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el corazón, es algo inamovible. ¿Ah? Cuando la gente dice, no, si el problema no es la Constitución, hagamos leyes. Por cierto, la Constitución no es una receta mágica que al cambiar la U, a cambiar Chile, vamos a hacer Suecia, aprovechando que está Gabriela Aguilera viéndolo, o algún otro país desarrollado al cual aspiremos, ¿vale? Hay ciertas leyes que, si bien es cierto, pueden mejorar esto, pero el corazón del problema está sin duda en la Constitución, ¿vale? Seamos sinceros. ¿Por qué? El mismo espíritu autoritario neoliberal de la Constitución está acá, porque esto se refiere ni más ni menos que a la libre iniciativa económica. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo lo comprobamos? Ustedes me dicen, no, es una mera interpretación lo que está haciendo usted, me parece que es bastante antojadizo, que puede estar muy equivocado sobre este tema. Sin embargo, esto lo refrenda y lo reafirma la tercera cámara del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Michelle Bachelet envía, ¿no es cierto?, una ley de educación superior que mucha mala fama y mala prensa le hizo, por ejemplo, Marcela Aranda y algunos otros diputados que se dicen ser evangélicos. Lo enviaron al Tribunal Constitucional, digamos, por el artículo 63, que hablaba que ese artículo 63 prohibía el lucro en la educación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional toma este proyecto, analiza el artículo 63 y dice, lo elimino. ¿Saben por qué lo elimino? Porque esto prohíbe el lucro en la educación y por lo tanto ese artículo 63, que lo pueden buscar en la prensa, que sucedió el año 2018, vulnera ni más ni menos que el artículo 19, numeral 11, es decir, la libre iniciativa económica. ¿Ah? Es la lectura en clave económica que da la Constitución.
Es decir, no lo lee desde la perspectiva de satisfacer las necesidades de la persona de manera integral, sino que desde una clave o lógica prestacional, ¿vale? Entonces ahí tenemos un punto importante, o sea, a veces la gente dice, ¿por qué tanta bronca con el TC? ¿Vale? Yo creo que puede ahí estar uno de los principales problemas. Un tercer punto, ya tenemos los principios, derechos en la organización del poder. La Constitución organiza el poder, cómo se constituye, o cómo se organiza. Por ejemplo, el gobierno. ¿Qué sistema de gobierno queremos? El poder judicial. ¿Cómo va a funcionar el poder judicial? El Banco Central. ¿Va a ser autónomo o no? El Tribunal Constitucional. Y cómo se distribuye la competencia, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de constitución tenemos que entender que estos tres contenidos son los que tienen y estos son los que estamos disputando y estos son los que la calle, la calle o los movimientos sociales son los que están, digamos, eh, emergiendo y reclamando sobre esto, porque esto ha cimentado un camino importante. Como dicen constantemente, no son 30 pesos, son 30 años de injusticia, ¿vale? Creo que es importante antes de entrar a analizar cualquier otro, tengo ahí pendiente lo otro sobre el cristianismo de la constitucionalidad, el principio de subsidiariedad, pero primero tienen que entender qué es una constitución, de qué estamos hablando cuando hablamos de constitución. ¿Ya? Otro punto, para entender este problema de, digamos, de origen que algunos esgrimen y que yo adscribo que tiene la constitución, debemos analizar brevemente la historia. Nosotros tenemos que ser buenos lectores de la historia, ¿vale? Que para estos efectos de la Constitución comienza en el año 1973. Paralelamente, en donde se da el golpe de Estado, la Junta estructuraba la arquitectura jurídico-normativa. Jurídico-normativa porque en caso alguno fue un pacto, ¿ya? La Constitución no solo es norma, es también pacto, ¿vale? Aquí hay un pacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en 1973? Para ello, a través del decreto ley, que es la manera, digamos, en cómo se legisla en estos tipos de gobierno, el decreto ley número 1 establecen que sobre ellos, sobre la Junta, recae el mandato supremo de la nación. Escuchen, mandato supremo de la nación. ¿Qué es el mandato supremo de la nación? Entonces, ¿qué hacen? Al ser ambiguo este concepto, a través de otro decreto ley número 128, yo lo invito a que ustedes lo busquen, el decreto ley número 1, decreto ley número 128, se propone explicar qué es el mando supremo de la nación, indicando que ellos se corresponde con, ellos son el poder ejecutivo, ellos son el poder legislativo y mire, escuchen, el poder constituyente. Cuando por excelencia el poder constituyente recae sobre nosotros, sobre ustedes, no sobre un gobierno de facto, ¿vale? Entonces, en cualquier teoría, esto es lo trascendental, en cualquier teoría el poder constituyente reside en el pueblo. En este caso, ya, de manera ilegítima, ellos detentan el poder y se consigue una constitución bajo este contexto tan impropio. Ustedes pueden decir, sí, hay un plebiscito. Inclusive ese plebiscito fue, a través de una carta de profesores de Derecho de la Católica, fue, digamos, cuestionado por su escasa probidad o por su validez, digamos. Estábamos en una dictadura. Por lo tanto, a nadie se nos preguntó si realmente el contenido, por ejemplo, el artículo 19, número 11, era el que nosotros queríamos. ¿Es realmente eso, digamos, lo que queríamos o es lo que impuso una pequeña mayoría? Por eso Jaime Guzmán siempre daba estas metáforas, era un muy buen político Jaime Guzmán y decía, bueno, la idea es que cuando esté el adversario, el juego en la cancha, digamos, te lo estoy parafraseando, no sea tan distinto a algo digamos, no sea algo muy distinto a lo que nosotros queremos hacer. O sea, estamos amarrados, ¿vale? Totalmente. Por eso durante todo este tiempo ha sido muy difícil poder cambiar la constitución o algunas cosas. Se han cambiado algunas leyes, digamos, sí, lo de Lagos tiene la firma de Lagos, pero el artículo 19, número 6, y así te puedo seguir, hay muchos ejemplos más, siguen estando presentes en el texto constitucional. Por lo tanto, el problema de origen
de la ilegitimidad y de esta lectura económica que ha precarizado la vida en Chile. O sea, el derecho laboral es cosa de ver el derecho a huelga que tienen algunas personas, las paupérrimas algunas condiciones laborales que tenemos, a propósito de la reforma laboral, o el lugar que tiene la mujer, no existe en política. Hay un sinfín de problemas que vienen y beben de estas matrices de la Constitución, ¿ya? Como soy evangélico, me atreví a incluir en esto eh, algo de mi querido amigo Humberto Lagos. Él dice lo siguiente: al hablar de política tenemos que tener algunas consideraciones desde lo evangélico sobre el testimonio profético político. El testimonio profético en el campo político y en otros significa accionar y proferir la palabra del verbo encarnado, ¿vale? Es decir, hacer arder socialmente la voz que quema dentro, andar como profeta. ¿Ah? Es muy importante esto. Andar como profeta en nuestros contextos sociales y geográficos, de protesta y geográficos, ¿vale? Implica comunicarse con la gente en el lenguaje que conocen. Implica conocer el idioma, los dolores y alegría de los pobladores, de los campesinos, de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos, etcétera. Significa conocer los tribunales y las cárceles, la prisión y la libertad. Significa vivir con los pobres y conocer a los ricos. El mensaje profético debe caracterizarse por su realismo en un contexto conocido por su lenguaje sapiente respecto de lo que se quiere transformar por el riesgo de los temores. La función profética del cristiano político exige dedicar la vida a conocer la vida. El profeta nos grita que la tierra está sangrando y el testigo profético es exigido a ver donde otros solo miran. ¿Se dan cuenta? Ver donde otros miran. Entonces, hacerse profeta en la misión política es redescubrir a Dios en el rostro sufriente del otro. No sé si se entiende un poco. Ahora, que creo que es importante, que a veces con mucho asombro veo líderes importantes del mundo evangélico totalmente desconectados de lo que son las demandas sociales y de lo que la gente sufre y vive a diario. ¿Y esto por qué pasa? Porque de alguna manera se ha generado una burguesía en torno al cristianismo y ya muchos líderes evangélicos, muy lamentablemente lo digo, no todos, porque existen pastores muy, digamos, haciendo su función pastoral, ya no viven como profetas. ¿Ah? Ya no andan como profetas en los contextos sociales y geográficos y no se comunican con la gente en el lenguaje que conocen. Por de pronto le ha cambiado un poco el dinero, esa visión. Digamos, ¿qué necesidades o qué conexión tiene una persona que puede ostentar sobre 10 millones o 30 millones, como era el caso de Durán, con personas que a duras penas pueden imponer, viven con una imposición paupérrima, miserable, no pueden llegar a fin de mes y los índices actualmente nos dicen que la deuda de la gente en Chile está en torno al 75-74% respecto de lo que es el sueldo. Si viven con 30 millones, entonces están desconectados de la realidad. Por eso yo soy un nacido crítico de que ese énfasis que se pone sobre lo valórico, no, la nueva constitución va a abrir la puerta al matrimonio homosexual, no vamos a poder casar. El otro día un pastor decía, no, va a terminar la sana doctrina. Por favor, eso es ignorancia pura. Y no confundamos a la gente. La Constitución, en caso alguno, va a restringir la libertad de culto. En Chile es uno de los pocos países donde cualquier persona, inclusive a veces siendo molesto, se puede parar en la esquina y predicar a viva voz, como lo han hecho los pentecostales, al Dios, o profesar su fe públicamente, sin ningún problema. Si se llegase a establecer el matrimonio homosexual, aún así no veo problemas para que los pastores sigan casando. O sea, inclusive en ese caso, aunque podamos en lo personal no estar de acuerdo, ninguna ley, y se lo aseguro, va a obligar a un pastor a casar homosexuales, ni va a obligar a abortar, ni nada. O sea, son leyes que establecen y regulan. La ley es una respuesta a los fenómenos sociales, ¿vale? El aborto se estaba dando en condiciones inadecuadas, por lo tanto el Estado viene a legislar. Independiente que yo en lo personal no asuma por el aborto o por, etcétera, por las demás cosas. Pero ¿por qué tenemos que restringir a las demás personas? Vivimos en una sociedad donde viven otros que no piensan como yo y tiene que haber espacio. Por lo tanto, como les decía anteriormente, no crean en este juego digamos, de líderes que yo creo que están profundamente desconectados con la realidad. ¿Saben por qué? Porque no han vivido con los pobres y no conocen y conocen a los ricos.
O sea, hay una desconexión realmente de una persona que anda en un Chevrolet Tahoe o en un auto lujoso, digamos, que viaja a Israel, Francia o no sé, en países europeos donde cuesta mucho, mientras finalmente los hermanos de su iglesia no tienen para llegar a fin de mes. ¿Mm? Yo creo que es muy importante eso. No sé si alguien quiere enviar algún saludo. Marco Toro me está viendo.